Cordial saludo. La actividad de hoy es el análisis y la contextualización de los sistemas educativos en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación dentro de la cátedra y el módulo de Educación Comparada. Como punto de partida se tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en el año 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos mundiales, ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. El 25 de septiembre del 2015, los líderes de los 193 países aprueban los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Asamblea General y ellos hacen parte de la Agenda Transformar Nuestro Mundo, la cual se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible coinciden con otro acuerdo histórico celebrado en el 2015, el Acuerdo de París, aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático, junto con el Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, firmado en el Japón en marzo del 2015. Estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales y reconstruir después de una crisis. El objetivo número 4 es el objetivo que en este momento para nosotros reviste la mayor importancia. Y el objetivo número 4 es el de educación con calidad. Está definido de la siguiente forma. La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Utilizando datos correspondientes a 114 países en el periodo comprendido entre 1985 y el 2005, un año más de educación está asociado a una reducción del coeficiente de Gini en 1.4 puntos porcentuales. Recordemos que el coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un determinado periodo. Este coeficiente mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. Eso quiere decir que si hay una reducción del coeficiente de Gini, hay una mejoría en la calidad de vida de los habitantes de esta región y está directamente relacionado con la educación. Las metas del objetivo 4 están definidas de la siguiente manera: la 4.1 a la 4.7 y de ahí otras 3 metas. Estas metas dicen que de aquí al 2030 se va a asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. De aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. De aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. De aquí al 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. De aquí al 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. De aquí al 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. De aquí al 2020, aumentar considerablemente el nivel
nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones de países desarrollados y otros países en desarrollo. De aquí al 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Estas metas fueron claramente definidas y son medidas a través de una serie de indicadores de los cuales posteriormente vamos a hablar. Basados en los informes establecidos por la UNESCO, tenemos algunos datos de importancia. Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas en muchas zonas del mundo y en las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas de zonas rurales. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente las escuelas rurales y los niños de los campos de todo el mundo están en inferioridad de condiciones. En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 22 de estos están en edad de asistir a la escuela primaria. Quiere decir que esos 265 millones de niños ni siquiera saben leer o escribir. En el mismo sentido, en el 2015 estaban sin escolarizar 264 millones de niños y jóvenes en edad de asistir a la escuela. Menos de cada uno de 5 países garantiza 12 años de educación gratuita y obligatoria. El Instituto de Estadística de la UNESCO ha estimado que 387 millones de niños en edad de asistir a la escuela, o sea, el 56%, no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en lectura. Eso está relacionado directamente con la calidad de la educación y que todavía no se ha convenido a nivel mundial una norma sobre la evaluación de las competencias de lectura y matemáticas. A pesar de que existen diversas modalidades de evaluación, no se ha optado por una que se pueda estandarizar y que se pueda utilizar para todos los niveles y para todos los sistemas educativos. Uno de los actores principales en el alcance de las metas definidas en el objetivo número 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible son las organizaciones internacionales, definidas ellas como aquellas organizaciones multilaterales que forman parte de la educación o no dentro de su cometido, por ejemplo la UNESCO, el Banco Mundial, o aquellas como el Fondo Monetario Internacional. También se encuentran dentro de ellas organizaciones cuya composición se define en términos regionales, por ejemplo la Unión Europea, la Organización de Ministros de Educación de Asia Suroriental, o en términos económicos, por ejemplo, el Grupo de los 7, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, o en términos culturales, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Commonwealth. Los organismos y los bancos internacionales y regionales de desarrollo pueden también financiar la educación. Para el caso de América Latina tenemos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Estas organizaciones internacionales tienen la responsabilidad de apoyar a los países a cumplir sus compromisos mundiales en favor de la educación. Estas entidades están asociadas a dos responsabilidades principales que son, en primer lugar, la negociación, la promoción, el asesoramiento y la comunicación pueden ayudar a los países a establecer objetivos, reglamentos y normas comunes para mejorar la educación. En segundo lugar, mediante la asistencia para el desarrollo pueden ayudar a los países a mejorar la educación en consonancia con los acuerdos y compromisos contraídos. Como consecuencia de la intervención de los organismos internacionales, se establecen normas o procesos formativos normales. La preparación del marco de seguimiento para la Agenda Mundial de Educación es un proceso formal que requiere normas técnicas. El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrado por representantes de 28 oficinas nacionales de estadística, elaboró indicadores mundiales, designó organismos custodios y propuso un mecanismo de presentación de informes. Otro ejemplo de normas es el proceso de Bolonia, llevado a cabo en el año de 1999 en Italia y precedido por el acuerdo de 1998 de la Sorbona en Francia. Este acuerdo
dicta una serie de normas que establecen un espacio europeo de la enseñanza superior para facilitar la movilidad, aumentar la empleabilidad y posibilitar el acceso y el avance equitativos de los estudiantes. Para el caso de América Latina, la creación del proyecto Alpha Tuning, donde se crean espacios de cooperación entre las instituciones de educación para generar un movimiento similar al creado por el Acuerdo de Bolonia. Y tenemos algunos procesos normativos no formales, como el Programa para la Evaluación Internacional y los Alumnos PISA, que es el mecanismo de evaluación utilizado por la OCDE, el cual ha establecido normas de desempeño en los sistemas educativos. Los indicadores para el seguimiento del objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se obtuvieron a través de unos grupos de trabajo que se establecieron de la siguiente forma. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas estableció el grupo interinstitucional de expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en marzo del 2015 para que creara indicadores mundiales que permitieran hacer un seguimiento de los objetivos y metas. La Comisión validó una lista de 232 indicadores en marzo del 2016 que se afinó un año después. Para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 hay 11 indicadores mundiales, concretamente uno por meta, con excepción de la meta 4.2 que tiene 2 indicadores. El Instituto de Estadística de la UNESCO, IEU, es el único organismo responsable de 8 indicadores y en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, del indicador de la meta 4.4 sobre la tecnología de la información y la comunicación. UNICEF y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE se encargan cada uno de un indicador respectivamente, los correspondientes a la meta 4.2 sobre el desarrollo de la primera infancia y la meta 4b acerca de las ayudas para becas. Además de los 11 indicadores mundiales, la comunidad educativa propuso 32 indicadores temáticos para abarcar el ámbito más amplio de la agenda de la educación. Estos se incluyeron en un anexo del Marco de Acción Educación 2030, aprobado en noviembre del 2015. Por tanto, el marco de seguimiento de la organización del seguimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible número 4 consta de un total de 43 indicadores. En 2016, el Grupo de Cooperación Técnica acordó que se informaría solamente sobre 29 de los 43 indicadores en el 2017. De los indicadores, 22 necesitan elaborarse más. De 15 de ellos se está encargando el Grupo de Cooperación Técnica y de los 7 restantes vinculados a los resultados del aprendizaje, una estructura independiente. Esta es la Alianza Mundial para el Seguimiento del Aprendizaje, también convocada por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establecen los siguientes indicadores para la enseñanza primaria y secundaria. La matriculación no garantiza la finalización. Disponemos de 2 indicadores del grado de consecución de los resultados educativos en la primaria y los 2 ciclos de la secundaria. De acuerdo con los datos administrativos, la tasa bruta de ingreso al último grado revela que el 90% de los niños alcanzó el final de la enseñanza primaria y el 77% llegó al final del primer ciclo de la secundaria en 2015. En cambio, sobre la base de encuestas en los hogares realizadas entre el 2000 y el 2015, las tasas de finalización fueron del 83% para la primaria, del 69% para el primer ciclo de la secundaria y del 45% para el segundo ciclo de la secundaria. Esto quiere decir que hay una diferencia entre los datos obtenidos de carácter administrativo y los datos obtenidos por las encuestas. Menos del 20% de los países del mundo garantizan en sus marcos jurídicos la educación gratuita o obligatoria durante al menos 12 años. Ese porcentaje es superior en América Latina y el Caribe. En el 47% de los países de América Latina y el Caribe se presenta educación gratuita o obligatoria en los 12 años. El caso de Colombia es un derecho consagrado en la Constitución Política Nacional, el cual es de carácter irrenunciable y por el cual el Estado debe velar. Por tanto, desde el punto de vista de la educación pública, todos los niños tienen acceso a educación gratuita en el sistema público desde el grado 0 hasta el grado 12. En el Asia Central y el Cáucaso,
Solamente el 38% de los países lo tienen y ninguno de los países de bajos ingresos a nivel mundial incluye esa disposición. Entre el año 2010 y el 2015 las tasas de finalización eran del 83% para la enseñanza primaria, del 69% para el primer ciclo de la secundaria y del 45% para el segundo ciclo de la secundaria. En cuanto a la primera infancia, el 69% de los niños participaron en el aprendizaje organizado a nivel de preescolar o primaria un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria. A nivel regional, las cifras oscilaron entre un 95% en América Latina y el Caribe y en América del Norte y Europa un 42%. Únicamente el 33% de los países ha dispuesto en sus leyes por lo menos un año de enseñanza gratuita en la primera infancia, el 21% un año de enseñanza obligatoria en la primera infancia y el 17% un año de enseñanza gratuita y obligatoria. A escala mundial, el 41% de los niños están matriculados en establecimientos privados de enseñanza preescolar, lo que acrecienta la importancia de la garantía de calidad de la educación privada. Los enfoques nacionales de las normas de garantía de la calidad en la educación de la primera infancia varían de un país a otro. Un estudio realizado sobre una muestra de 34 países de bajos y medianos ingresos concluyó que solo 14 de ellos contaban con un conjunto establecido de normas. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que los niños están educando en una educación privada, no cuentan con garantías de calidad en el aspecto educativo. En cuanto a la enseñanza técnica, profesional, superior y para adultos, más mujeres que hombres finalizan la educación terciaria, pero en cambio menos mujeres que hombres obtienen diplomas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los rápidos aumentos de la matrícula, la diversificación y las estructuras de gestión, así como el incremento de la movilidad de los estudiantes, han acrecentado la demanda de garantía de calidad en la enseñanza superior. Las políticas de educación gratuita por sí solas no brindan un acceso equitativo a la educación terciaria. Se requiere de una combinación de derechos de matrícula bajos, becas y préstamos en función de los ingresos obtenidos por los estudiantes al finalizar sus carreras. Y numerosas leyes promueven el acceso a la enseñanza superior de las minorías y los grupos desfavorecidos, pero son pocas las que velan por su asequibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las normas solamente se quedan en el papel y que hacerlas operativas es muy difícil, especialmente para aquellos países con bajos ingresos. Para el 2015, solo el 2% de los alumnos del primer ciclo de la enseñanza secundaria y el 20% de los del segundo ciclo de enseñanza secundaria estaban matriculados en la enseñanza técnica y profesional. En 2015, 213 millones de estudiantes, es decir, el 36% del grupo de edad, estaban inscritos en la educación terciaria. Es decir, que el nivel de deserción desde el momento que se inicia el primer año de formación en el ciclo básico hasta el momento en que se matriculan en la educación terciaria es excesivamente alto. La educación para competencias para el trabajo. Las competencias para el trabajo suelen adquirirse fuera de la educación formal, es decir, en la comunidad o el lugar de trabajo y a lo largo de toda la vida. Los gobiernos deben velar porque la impartición sea de buena calidad y que las cualificaciones y certificaciones correspondan a las competencias que los empleados poseen y los empleadores necesitan. La información pertinente sobre las competencias abarcaría cuestiones como las deficiencias en materia de competencias señaladas por los empleadores, la disponibilidad y asequibilidad económica de los programas de formación y el éxito de los diplomados en el mercado laboral. Es decir, se debe determinar a través de estudios serios si la formación impartida a quienes acceden a este tipo de educación realmente satisface sus necesidades y las del mercado laboral. Muchos países han incorporado elementos de un sistema de garantía de calidad para reforzar la rendición de cuentas en materia de desarrollo de competencias. Sin embargo, los enfoques difieren en cuanto a sus exigencias y la probabilidad de que su aplicación sea satisfactoria. En cuanto a la equidad, la paridad de género impera en todos los niveles educativos, salvo la enseñanza superior. No obstante, los promedios mundiales ocultan disparidades. Apenas el 66% de los países han logrado la paridad de género en la enseñanza primaria, el 45% en el primer ciclo de la secundaria y el 25% en el segundo ciclo de la secundaria.
Suele haber más docentes de sexo femenino, pero mucho menos mujeres que hombres pasan a ocupar puestos de dirección y administrativos en las escuelas. La disparidad por motivo de riqueza sigue siendo amplia en todos los niveles de la educación. Si bien la tasa mundial de finalización del primer ciclo de secundaria es del 69%, solo el 12% de los hombres y el 8% de las mujeres más pobres logran finalizar este nivel. En cuanto a la alfabetización y nociones elementales de aritmética, encontramos algunas cifras y algunos elementos que son totalmente paradójicos. Por ejemplo, el número de jóvenes sin competencias en la lectoescritura ha disminuido en un 27% desde el año 2000, aunque más de 100 millones de jóvenes aún no saben leer, en particular más de 1 de cada 4 en el África subsahariana. El uso insuficiente en esta región de las lenguas locales en la enseñanza es una de las posibles razones del bajo nivel de alfabetización. En sistemas que daban prioridad a las lenguas locales, el 69% de los adultos con 5 años de educación podían leer una frase, en comparación con el 41% de los adultos que habían recibido educación en parte o totalmente en lenguas coloniales. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante introducir los elementos locales, las lenguas, los modismos y todas aquellas costumbres y todas aquellas raizales que ellos tienen para poder mejorar los índices de alfabetización. Hay indicios que los niveles de alfabetización y conocimientos elementales de aritmética podrían estar empeorando en los países de ingresos altos, en particular en Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. El hecho de que en el entorno laboral se lea menos, incluso en empleos altamente cualificados, es uno de los posibles factores. En cuanto al desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, el análisis de 57 informes nacionales del quinto ciclo de presentación de informes mostró que solo el 7% de los países incorporaba la educación para el desarrollo sostenible a los programas de formación de los docentes. Un examen de 48 países concluyó que casi el 80% tenía políticas en favor de la educación sexual, pero no siempre se aplicaban. Los programas de educación sexual integral que toman en cuenta las relaciones de género tienen 5 veces más probabilidades de reducir las tasas de enfermedades de transmisión sexual que los que no lo hacen. En los últimos años, varios gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales han hecho audaces intentos por eliminar las lagunas de contenido en los libros de texto. Sin embargo, es esencial evitar textos que glorifiquen la violencia del militarismo y en lugar de ello promover modelos de paz y reconciliación, alentando a los alumnos a cuestionar los conocimientos que reciben. En cuanto a las instalaciones escolares y entornos de aprendizaje, las encuestas en escuelas de países de todos los niveles de ingresos muestran que las deficiencias de infraestructura a menudo obstaculizan el aprendizaje, en particular en las escuelas desfavorecidas. En el 2015, alrededor del 40% de los directores de escuelas de Indonesia y Jordania y entre un 25 y un 30% en Israel e Italia declararon que los problemas de infraestructura dificultaban considerablemente la enseñanza. Para luchar contra la violencia de género en el entorno escolar, hay que aplicar un enfoque a varios niveles que incluyan leyes, políticas eficaces, planes de estudio y material didáctico, actividades extraescolares, capacitación de los educadores, asociaciones entre el sector de la educación y otros sectores y seguimiento y evaluación. El acceso a las instalaciones básicas de saneamiento en las escuelas primarias de 28 países no alcanza al 50% y los docentes en las instituciones de educación han sido cada vez objeto de mayor número de ataques por parte de grupos violentos. En cuanto a las becas, en el 2015, 4.6 millones de estudiantes de la enseñanza superior, un 2% del total, estudiaban en el extranjero. Si bien esta cifra ha permanecido constante, el porcentaje de jóvenes que estudia fuera de su región de origen aumentó del 57% en el año 2000 al 63% en el 2015. En general, los estudiantes afrontan dificultades para tramitar la admisión y el visado, comprender los requisitos para obtener un diploma y obtener luego su convalidación. Esto implica que los estudiantes de países de menores ingresos se forman como profesionales en países de ingresos mayores y cuando regresan a sus países de origen no pueden convalidar sus títulos, por lo que muchas veces no pueden poner en práctica todo lo que fue aprendido y ese dinero, ese tiempo y todo ese proceso se pierde. En cuanto a los docentes, sigue siendo muy difícil dar una definición universal de lo que significa ser un docente capacitado.
Existen diferencias no documentadas en los requisitos mínimos que se fijan para considerar formado a un docente, por ejemplo, en cuanto a los criterios de admisión, la duración de los programas, la duración del periodo de iniciación, el contenido curricular, la modalidad de impartición del grado en que el curso incluye también formación basada en la escuela y los mecanismos de garantía de calidad. El 88% de los docentes de primer ciclo de secundaria de 34 sistemas educativos declararon en la encuesta de la OCDE haber participado por lo menos en un curso de perfeccionamiento profesional en el transcurso del año anterior. De hecho, de ellos, el 71% participó por lo menos en un curso o taller, el 44% asistió a conferencias o seminarios sobre educación y el 37% participó en una red de docentes. Hay poca información disponible sobre los salarios de los docentes y las tasas de abandono. En los países de la OCDE, los maestros de primaria cobran el 81% de lo que cobran otros profesionales que cuentan con educación terciaria y trabajan a tiempo completo. Paradójicamente, los docentes mejor formados son los de básica primaria y, como se puede ver, los docentes cobran un porcentaje considerable menor en sus salarios que otros profesionales que tienen igual o menor formación que ellos. Finalmente, en cuanto a las finanzas, las propuestas de incrementar el gasto se topan con los mecanismos de control y equilibrio de poderes establecidos para luchar contra la corrupción. En los planes de lucha contra la corrupción se hace hincapié en la disuasión, la detección y la investigación. Unas normas y unos reglamentos claros deben ir acompañados por los siguientes elementos: mayor capacidad de gestión, organismos de auditoría independientes, sistemas de información abiertos, entorno propicio para la labor de control de los medios de comunicación y la participación de organizaciones no gubernamentales. En 2015, la ayuda de educación fue un 4% menos a los niveles de 2010 y la proporción de educación en la ayuda total disminuyó durante 6 años consecutivos, pasando del 10 en el 2009 al 6.9 en el 2015. Según nuevas estimaciones, la proporción del gasto en educación que corre por cuenta de los hogares es el 18% en los países de altos ingresos, el 25% en los de medianos ingresos y el 33% en los bajos ingresos. Eso implica que en los países con menor ingreso por parte de sus habitantes, el gasto por educación es más del doble que en los países de altos ingresos. Referencia de la cual obtuvimos toda la información. Muchísimas gracias.